Me dijo que podía irse cuando quisiera porque sobraban quienes la buscaban. En silencio le abrí la puerta, y solo entonces entendió que el control nunca estuvo en sus manos. Soy Daniel, tengo 29 años, soy ingeniero mecánico y vivo en Denver. Durante mucho tiempo pensé que compartiría mi vida con Mariana, la mujer que creí que sería mi esposa. La conocí hace 2 años en una cafetería del centro. Ella estaba tomando fotos de su café para Instagram y me atrapó enseguida esa seguridad y creatividad que mostraba. Mariana trabajaba como gestora independiente de redes sociales, ayudando a pequeños negocios a crecer en línea, aunque sus ingresos eran muy inestables, dependían de si conseguía o no patrocinios. A los 8 meses decidimos mudarnos juntos a un loft céntrico que yo podía costear con mi salario de ingeniero. Al inicio todo parecía ideal. Con el tiempo, sin embargo, ella desarrolló un patrón destructivo, usar amenazas de ruptura cada vez que no estaba de acuerdo conmigo. Bastaba que yo eligiera pasar un sábado trabajando en mi Harley clásica en lugar de acompañarla a un brunch con sus amigas influencers, que prefiriera un restaurante sencillo antes que el lugar de moda que quería fotografiar, o que me negara a comprar entradas carísimas para un concierto solo porque le servirían de contenido en sus redes. Todo terminaba igual, brazos cruzados, gesto ensayado y su frase favorita. Puedo irme en cualquier momento. Los chicos me suplican. Después sacaba su teléfono y me enseñaba mensajes de Instagram repletos de emojis de fuego y propuestas absurdas de matrimonio de desconocidos que habían visto sus fotos en bikini. Mira, Alejandro quiere invitarme a Aspen. Ricardo me ofrece una cena en ese nuevo restaurante de carnes. Y Tomás dice que me trataría como a una reina. El guión era siempre el mismo, mostrarme los mensajes, esperar a que me invadiera el miedo y luego concederme la oportunidad de disculparme y prometer que sería más atento. Durante 2 años le funcionó. Yo sentía un nudo en el estómago con solo pensar en perderla y cedía de inmediato. Mientras tanto, cargaba con la mayor parte de los gastos, $2.800 de alquiler, unos 200 de servicios, 600 en alimentos porque solo aceptaba productos orgánicos, además de su equipo de trabajo cuando necesitaba un nuevo MacBook o una cámara mejor. Ella contribuía esporádicamente cuando lograba algún patrocinio, $800, $1.200, cantidades que trataba como si fueran favores, no su responsabilidad. Nunca me molestó apoyarla en sus sueños, pero el hecho de que utilizara mi esfuerzo económico para manipularme empezaba a desgastarme. Todas las discusiones seguían la misma secuencia, ella escalaba la situación con amenazas, yo cedía, y al final obtenía lo que quería, mientras yo me sentía cada vez más pequeño y controlado. Vivía calculando mis pasos para no activar su mantra de los chicos me ruegan. Esa acumulación de resentimiento silencioso me iba erosionando. Lo peor no era siquiera la amenaza en sí, sino lo cotidiano que se había vuelto. Llegó al punto de soltarlo en conversaciones triviales, como decidir qué película ver en Netflix o si pedir pizza o cocinar. Para ella, cualquier diferencia era motivo de crisis, porque descubrió que con amenazas conseguía más que con diálogo. Incluso me lanzaba comentarios hirientes. Daniel, ya nunca quieres divertirte. Seguro que Ricardo sí disfrutaría de esa inauguración en la galería. Me lo decía mientras yo organizaba un viaje que ella llevaba meses pidiendo. Pero porque sugería acampar y ahorrar dinero en vez de pagar un resort, me convertía en el aburrido que no la merecía. Yo mismo empecé a cuestionarme si realmente era tan poco interesante o tan rígido como me hacía ver. El gaslighting era tan sutil como eficaz, me hacía sentir agradecido de que siguiera conmigo en vez de sentirme valorado por ser su elección. Mientras tanto, sus seguidores en Instagram tenían otra visión. Publicaciones cuidadas de cenas románticas que yo financiaba, viajes pagados de mi bolsillo y gestos que ella mostraba con frases motivacionales sobre saber lo que vales y nunca conformarte. La ironía era brutal, aconsejaba sobre relaciones mientras en la nuestra usaba la manipulación emocional para tener el control. Yo lo justificaba pensando que era su forma de sentirse segura, y seguía convenciéndome de que la amaba. No me di cuenta de lo cerca que estaba de mi límite hasta aquel sábado en el taller del edificio, cuando decidí enfrentar su juego. Me había reservado el fin de semana completo para avanzar con la reconstrucción del motor de mi Harley Sportster 1987, que llevaba meses esperando. Había pedido repuestos, mandado a mecanizar los cilindros y repasado tutoriales en YouTube para no fallar en el armado. Para mí no era solo un trabajo mecánico, era mi terapia. 3 horas después de empezar, con las piezas ordenadas en la mesa, apareció Mariana en el garaje con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que la moto entera. Daniel, ¿qué demonios haces aquí? Llevo 1 hora escribiéndote. Tenemos que irnos ya al photoshoot de Camila en la azotea. Me quedé con la llave inglesa en la mano, perplejo. ¿Photoshoot? Nunca me dijiste nada. Sí lo hice. Ayer, mientras estabas en tu portátil. Nunca me escuchas. Es una oportunidad enorme.
Camila tiene 50.000 seguidores y está haciendo una colaboración con una marca de cosméticos para influencers locales. Ese fue el momento en que algo en mí cambió para siempre. La luz en el garaje era perfecta, se filtraba entre las rendijas mientras yo trabajaba en la moto. Mariana paseaba de un lado a otro, cuidando de no mancharse sus vaqueros blancos, con el teléfono en la mano. Iba enseñándome historias de Instagram donde sus amigas posaban con copas de champán y mascarillas faciales, como si todo eso fuera indispensable en su mundo. Yo, en cambio, tenía frente a mí el motor medio desarmado de la Harley. Le señalé con la mano engrasada y le recordé. Mariana, llevo semanas planificando esta reparación. Te dije que este fin de semana me dedicaría a la moto. Puedes ir sin mí. Su expresión cambió de inmediato, esa nube oscura en su rostro era la señal de que se avecinaba otra de sus escenas. ¿De verdad me estás diciendo eso? Este es mi trabajo, Daniel. Las colaboraciones que hago son lo que me permiten crecer. Tener a mi novio conmigo demuestra que estoy en una relación estable, y eso cuenta mucho para mi imagen. Tu imagen no se va a derrumbar porque falte a una sesión de fotos, respondí mientras levantaba una junta gastada. Si no cambio este sello, el motor va a perder aceite por todo el suelo. Esta moto lleva meses esperando atención. Ella se cruzó de brazos y soltó con un veneno conocido. Perfecto. ¿Sabes qué? ¿Puedo marcharme cuando quiera, Daniel? Hombres no me faltan. Alejandro quiere llevarme a inauguraciones de galerías, Ricardo me ha invitado al nuevo bar de moda en la azotea del centro, y Tomás me dijo que dejaría todo con tal de hacerme feliz. Sacó el teléfono y empezó a leerme mensajes privados. Mira esto, te mereces a alguien que te ponga en primer lugar, preciosa. Cualquier hombre que no te adore es un tonto. Dime y paso a recogerte ahora mismo en mi Tesla. Durante 2 años, esos momentos siempre me hacían entrar en pánico. Me imaginaba perdiéndola, viéndola en brazos de alguno de ellos, y terminaba cediendo. Pero algo era distinto esta vez. Tal vez el olor del aceite, o la satisfacción de trabajar en algo real, me devolvieron a la calma. Sentí una serenidad extraña. Levanté la mirada, la vi a los ojos y dije. Perfecto. Ahí tienes la salida. Señalé la puerta del garaje con la llave inglesa y continué aflojando el siguiente tornillo. El silencio que quedó fue tan intenso que casi podía escucharlo vibrar. Mariana me observaba esperando la reacción de siempre, que me disculpara, que le rogara que no se fuera. Yo, en cambio, seguí consultando el manual de servicio como si nada. ¿Qué acabas de decir? Su voz subió de tono, desconcertada. Que ahí está la salida. Siempre dices que puedes marcharte y que tienes hombres rogando por ti. Pues no voy a detenerte. Mi tono era tan plano como si estuviera leyendo una lista de piezas. Esa seguridad la descolocó. ¿En serio no vas a luchar por lo nuestro, por lo que tenemos? Preguntó con un matiz de desesperación que jamás le había oído. Por primera vez en nuestra relación, yo no seguía su guión. Mariana, me has amenazado con dejarme más de 50 veces en estos 2 años. Ya sea por un restaurante, un plan de fin de semana o hasta por elegir qué serie ver. Estoy cansado de vivir con la amenaza de que en cualquier momento encontrarás a alguien mejor. Levanté la vista del motor y añadí. Si quieres irte, vete. Si decides quedarte, deja de usar a otros hombres como armas contra mí. Estoy cansado de mendigar lo que debería ser respeto básico en una relación. Su rostro pasó de la sorpresa a la rabia, de la rabia al cálculo, luego a la angustia y otra vez a la ira. Está bien. Iré a empacar mis cosas ahora mismo. No vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste. Se marchó con pasos duros, los tacones resonando contra el suelo del garaje. Escuché el portazo del coche y el chirrido de las llantas alejándose. Me quedé un instante quieto, esperando sentirme devastado. Pero no. Lo que apareció fue alivio. Por primera vez en meses, el garaje estaba en silencio. Solo el zumbido de las luces y el eco lejano del tráfico. No había drama, ni amenazas, ni esa sensación de caminar sobre vidrio. Solo yo, mis herramientas y un proyecto que de verdad me importaba. Seguí trabajando en la Harley durante 4 horas, y ni una sola vez pensé en ella. No envié mensajes de disculpa ni intenté detenerla. Hice algo impensable para mí hacía apenas una semana, silencié sus notificaciones y me centré en mí mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de la energía mental que había estado desperdiciando en sus altibajos emocionales. Sin sus discusiones constantes en el trasfondo, podía enfocarme en mi trabajo. El lunes, mi supervisor Héctor lo notó de inmediato en la revisión del proyecto. Daniel, lo que hayas hecho este fin de semana, sigue haciéndolo. Este análisis térmico es el mejor trabajo que has entregado en todo el trimestre. Esa misma noche me senté frente al portátil e hice algo que llevaba posponiendo, un desglose detallado de nuestro presupuesto. Los números me dejaron sin habla.
Gastábamos unos $4,200 al mes, 2,800 en renta, 200 en servicios, 600 en comida, 300 en sus suscripciones de trabajo y mantenimiento de equipos, más caprichos como su gimnasio o las plataformas de streaming imprescindibles para su contenido. Mariana aportaba en promedio $900, y eso solo en los meses buenos, cuando los patrocinios llegaban. Al hacer cuentas, sin ella podía ahorrar más de $800 al mes. Ese dinero podía destinarlo a mis propios objetivos, no a financiar un estilo de vida de Instagram. Con esa claridad, por fin me inscribí en el curso avanzado de metalurgia que llevaba más de un año postergando. Un paso que podía aumentar mi salario en $15,000 anuales. La ironía era demasiado evidente como para no notarla. La salida dramática de Mariana no solo me liberó de una relación cargada de tensiones, sino que además abrió espacio en mi vida donde más lo necesitaba, en mis finanzas y en mi mente. De pronto, sin su sombra constante, empecé a ver que tenía energía para enfocarme en lo que siempre había querido, pero que había dejado de lado por estar atrapado en discusiones, manipulaciones y dramas sin fin. Para el miércoles de esa misma semana ya notaba una transformación. Dormía profundamente, algo que hacía meses no lograba. Ya no me iba a la cama repasando cada frase que había dicho durante el día, ni me levantaba en mitad de la noche calculando mentalmente cómo evitar que una discusión trivial terminara en su amenaza favorita, romper conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi departamento era paz y no vacío. Con ese aire renovado, empecé a aprovechar mis pausas de almuerzo para retomar amistades que había descuidado. Uno de los primeros fue Javier, mi compañero del taller, que llevaba meses intentando convencerme de asociarnos en un proyecto serio de restauración de motocicletas. Cuando le devolví la llamada, casi no me dejó hablar. ¿Dónde diablos estabas, hermano? Me dijo entre risas, pero con un dejo de reproche. Tengo 3 clientes esperando restauraciones completas y no me doy abasto. Aquí hay dinero real si lo hacemos como corresponde. Nos sentamos 2 horas a conversar y fue como encender una chispa. En Denver, la fiebre por las motocicletas clásicas estaba en su punto más alto. Coleccionistas con bolsillos profundos pagaban entre $5,000 y $15,000 por trabajos de calidad. Javier tenía el espacio, la cabina de pintura y la habilidad en la fabricación, yo aportaba el conocimiento mecánico, la precisión y la obsesión por cada tornillo. Juntos, teníamos todo para levantar algo grande. Y lo cierto es que ese tipo de proyectos siempre me había apasionado, pero nunca había podido dedicarme a ellos con seriedad porque estaba ocupado apagando los incendios emocionales que Mariana provocaba a diario. Mientras yo empezaba a recuperar el rumbo, ella parecía perderlo. El silencio digital que le ofrecí se convirtió en un golpe más duro que cualquier discusión. Al principio respondió con lo predecible, historias en Instagram plagadas de frases sobre gente tóxica y saber cuándo alejarse. Publicaba fotos en cenas costosas acompañadas de pies de foto ambiguos sobre ser tratada como corresponde. Yo, en cambio, no daba señales de vida. No le dabas me gusta, no comentaba, ni siquiera abría sus publicaciones. Y eso, para alguien cuya identidad dependía de la validación en redes, era devastador. Al llegar el jueves, su desesperación ya era evidente. Una foto llorando, el rímel corrido hasta la barbilla, con el texto, a veces los más cercanos son quienes más te hieren. Otra frente al espejo con la frase, eligiéndome a mí misma por una vez, seguida de 3 emojis de llanto. Finalmente, su jugada más obvia, un ramo de flores acompañado de una tarjeta que decía de tu admirador secreto. Yo reconocí su propia caligrafía en cuanto vi la foto. No necesitaba acercarme más. Y, aún así, no reaccioné. Ese vacío de mi parte parecía enloquecerla más que cualquier otra cosa. Cada vez que venía al departamento para recoger ropa, dejaba el teléfono bien a la vista, desbloqueado sobre la encimera de la cocina. Y ahí, como si fuese un escaparate, se acumulaban mensajes de todo tipo, tipos lanzándole cumplidos, proponiéndole citas, ofreciéndole regalos. Entre ellos, nombres conocidos, Alejandro, Ricardo, Tomás y varios más, todos prometiendo cenas caras y escapadas de fin de semana. 2 meses atrás aquello me habría descolocado por completo, me habría hecho perder la calma. Pero ahora solo pasaba de largo, preparaba mi café y seguía con mi día, como si el teléfono fuese un mueble más. Mi rutina empezó a florecer en ese nuevo orden. Cada mañana comenzaba con 1 hora de ejercicio, algo que antes postergaba porque prefería perder tiempo revisando las redes de Mariana para intentar descifrar su estado de ánimo. Las noches las dedicaba a actividades que sí me aportaban, avanzar con mi curso de metalurgia, leer sobre el mercado de motocicletas, planear estrategias para el negocio con Javier o simplemente terminar esos libros que llevaba años dejando a la mitad. Sin la presión constante de gestionar las emociones de alguien más, descubrí que tenía energía de sobra para invertir en mi propio futuro. El viernes,
Justo una semana después de nuestra discusión en el garaje, ya me sentía otra persona. Más tranquilo, más enfocado, con ilusión genuina por lo que venía. Me di cuenta de que lo que había confundido con amor durante tanto tiempo, en realidad, había sido una adicción al caos. Había confundido intensidad con conexión, y esa revelación fue más aterradora que cualquiera de las amenazas de Mariana. Porque si era capaz de confundir el tormento con cariño, ¿qué más estaba interpretando mal en mi vida? Cuando mi silencio se prolongó hasta la segunda semana, Mariana decidió intensificar el juego. Sus redes sociales se convirtieron en una especie de escaparate diseñado para provocarme. Publicaba fotos en restaurantes caros, como Ruth's Chris Stackhouse, con la mano de un supuesto acompañante cruzando la mesa y el texto: "Por fin me tratan como la reina que soy". Compartía entradas para conciertos agotados acompañadas de frases como: "Cuando alguien sí escucha tus gustos musicales". El intento más descarado fue una foto desde el interior de un Tesla Model S, acompañada de: "Algunos hombres sí saben cómo hacer sentir especial a una mujer", con ubicación en el distrito de compras más caro de la ciudad. Su empeño en demostrar que había ganado alejándose de mí era tan evidente que rozaba lo patético. Sus seguidores varones respondían con la típica lluvia de emojis de fuego, pero sus amigas de verdad guardaban silencio absoluto. Eso decía más que cualquier comentario. Yo, en paralelo, estaba más concentrado que nunca. Con Javier lanzamos oficialmente nuestro negocio de restauración el miércoles siguiente. Nuestro primer cliente, un coleccionista de Cherry Hills que nos entregó una Indian Scout de 1962. El señor Luis, dueño de la moto, nos pagaba $3.500 por un trabajo completo: reconstrucción del motor, restauración de la pintura original y actualización del sistema eléctrico manteniendo la autenticidad de la época. Su atención al detalle es admirable, nos dijo después de revisar nuestro plan. La mayoría de talleres solo quieren acabar rápido, pero ustedes entienden lo que significa la artesanía de verdad. Ese comentario fue un impulso tremendo para mí. Después de meses sintiéndome pequeño porque no podía sostener los lujos que Mariana exigía, finalmente estaba haciendo un trabajo que se valoraba por su calidad, no por su ostentación. Con Javier ya hablábamos de los siguientes proyectos, entre ellos una Norton Commando de 1974 que podría dejarnos una ganancia de más de $4.000. Pero Mariana aún no había terminado con su espectáculo. El jueves por la tarde apareció en el edificio acompañada de un hombre al que presentó como Ricardo. Alto, con un traje caro, conduciendo un BMW que estacionó justo frente a la entrada para que yo lo viera sin esfuerzo. Solo necesito recoger algunas cosas más, dijo en voz lo bastante alta como para que los vecinos escucharan, asegurándose de que entendiera que no había llegado sola. Ella pasó casi 20 minutos recogiendo cosas que evidentemente ya había preparado con anticipación, arrastrando a Ricardo por el departamento mientras señalaba muebles y adornos como si estuviera dando un recorrido turístico. Yo estaba en el garaje, concentrado en el carburador de la Indian Scout, cuando aparecieron en la puerta. Aquí es donde Daniel pasa todo su tiempo, comentó Mariana con un tono cargado de desprecio, como si reparar motocicletas fuese una pérdida de vida. Pero lo curioso fue que Ricardo se mostró realmente interesado. Se inclinó hacia la moto, observó los detalles y preguntó con entusiasmo: ¿Indian Scout? Del 62, ¿verdad? Estas máquinas son impresionantes. ¿Qué clase de trabajo le estás haciendo? Sin levantar demasiado la vista, le expliqué el proceso de restauración mientras seguía ajustando piezas. Su interés no parecía fingido, al contrario, hizo preguntas inteligentes sobre las modificaciones en el motor y elogió la calidad del trabajo. Eso hizo que el gesto de Mariana se tensara aún más. Lo que había comenzado como su intento de menospreciarme terminó convirtiéndose en una especie de elogio indirecto hacia mi labor. Ricardo, deberíamos irnos ya. Tenemos la reserva de la cena en 30 minutos, dijo ella, visiblemente molesta al ver cómo la atención se desviaba hacia mí. Pero él apenas le hizo caso. Continuaba examinando el chasis de la moto con auténtica admiración. ¿Sabes?, añadió, he estado buscando a alguien que pueda restaurar la Triumph del 69 que perteneció a mi abuelo. ¿Ustedes aceptarían un proyecto así? En ese momento, Javier y yo nos miramos. Era evidente que ahí había una oportunidad importante. El hombre transmitía solvencia económica y verdadero interés. Por supuesto, sería un honor. Aquí tienes nuestra tarjeta, respondí sin dudar. Mientras se marchaban, alcancé a escuchar a Mariana insistiendo en que Ricardo no debería gastar dinero en lo que llamaba el pequeño pasatiempo de Daniel. Sin embargo, él ya estaba guardando nuestro número en su teléfono. La ironía era perfecta, su estrategia para humillarme había terminado generándonos un nuevo cliente. Ese fin de semana, las redes sociales de Mariana se transformaron en un desfile frenético. Publicaba varias historias al día con distintos hombres, cenas en restaurantes de lujo, bolsas de compras de marcas caras y frases como viviendo mi mejor vida o nivel superado.
Sin embargo, noté que la interacción caía en picada, menos comentarios, menos reacciones, incluso de las personas que solían ser su círculo más leal. Probablemente sus seguidores empezaban a cansarse de tanta puesta en escena, y hasta sus amigos parecían hartos de los constantes dramas de pareja que ella misma alimentaba. Mientras tanto, yo estaba disfrutando de la mejor semana en mucho tiempo. El proyecto de la Indian Scout avanzaba más rápido de lo previsto. El curso de metalurgia me resultaba apasionante, y lo más importante, en apenas 2 semanas había logrado ahorrar lo suficiente para invertir en mejores herramientas para el taller. Sin el drenaje constante de dinero que representaba Mariana, el panorama de mi vida cambió por completo. Veía, por primera vez, un camino claro hacia la estabilidad económica y la satisfacción profesional. El contraste era tan marcado que hasta me sorprendía. Pasé de sentirme atrapado en una carrera imposible de alcanzar, bajo exigencias absurdas, a estar ilusionado con lo que venía. Y lo mejor era que nada de eso tenía que ver con demostrarle nada a ella, sino con enfocarme en mí y en mi futuro. La situación alcanzó su punto más incómodo unas 3 semanas después, cuando Mariana insistió en que la acompañara a la cena por el 25º aniversario de bodas de sus padres. Claramente quería utilizar ese evento familiar como escenario para exhibir una relación perfecta ante sus seguidores de Instagram. Toda la semana había estado compartiendo mensajes crípticos sobre valores familiares y compromiso verdadero, preparando la escena para lo que seguramente sería un espectáculo planificado. Sus padres, Patricia y Jorge, siempre me habían tratado con amabilidad, pero desde que entramos en su casa noté algo distinto en el ambiente. Apenas llegamos, Mariana empezó a pedirme poses forzadas. Daniel, ponte detrás de mí y rodéame con los brazos. Mamá, toma unas 20 fotos para que pueda elegir la mejor. Pero yo ya no estaba dispuesto a jugar su juego. Me limité a posar de manera neutral, sin seguir las instrucciones teatrales que ella me susurraba al oído. En las imágenes se notaba claramente, yo aparecía como alguien soportando la foto, no como un hombre feliz de exhibirse en ese teatro digital. Durante la cena, Patricia lanzó un comentario que desarmó por completo la actuación de su hija. Daniel, te noto distinto esta noche, más distante. ¿Está todo bien contigo también? No alcancé a responder, porque Mariana, preparada para esa pregunta, se adelantó con un discurso ensayado. Dijo que yo estaba pasando por una etapa complicada, que me había vuelto emocionalmente inaccesible desde que empecé con mi negocio, y se colocó en el papel de novia abnegada que soporta a un hombre absorbido por sus obsesiones. Se la pasa todo el día en ese garaje, con esas motos, en lugar de enfocarse en nuestra relación. Yo hago lo posible por ser comprensiva, pero a veces parece que ya ni le importa nuestro futuro, concluyó, fingiendo tristeza. Fue entonces cuando Jorge, que también había sido empresario y conocía bien lo que significaba levantar un negocio desde cero, se interesó de inmediato. ¿Restauración de motocicletas, eh? Eso no es cualquier cosa. Cuéntame, ¿cómo van las finanzas del taller? Le hablé del flujo de proyectos, de los márgenes de ganancia y de nuestras ideas para crecer. Él escuchaba con genuina atención, lanzando preguntas sobre gastos fijos, captación de clientes y posibilidades de expansión a largo plazo. Lo que Mariana había presentado como una obsesión inútil, para su propio padre sonaba como una apuesta seria y con futuro. Quedaba claro que aquel hombre entendía de negocios y estaba realmente impresionado con nuestro planteamiento. Eso suena a verdadero espíritu emprendedor, Daniel. Levantar algo desde cero exige dedicación de verdad, dijo con aprobación. La charla derivó de manera natural hacia la responsabilidad financiera, y ahí fue cuando la situación empezó a incomodar a Mariana. Patricia comentó lo orgullosos que estaban de que sus hijas hubieran aprendido a ser autosuficientes, y Jorge no tardó en lanzar preguntas directas sobre cómo organizábamos los gastos en casa. Entonces, Mariana, ¿de qué manera contribuyes a los gastos? ¿Estás manejando la parte de marketing, que es tu área de experiencia? El rostro de Mariana se tensó, enrojeciendo visiblemente. Intentó justificar que, en lugar de apoyar nuestros objetivos comunes, había estado enfocándose en su carrera como influencer. Bueno, yo he estado construyendo mi marca personal, lo cual es clave para la seguridad financiera a largo plazo. Daniel se encarga de lo práctico, ya que su salario de ingeniero puede cubrir nuestras necesidades básicas. La mesa quedó sumida en un silencio incómodo. Jorge y Patricia se miraron entre ellos, dejando ver sin palabras lo que opinaban de ese arreglo económico. Fue entonces cuando Sofía, la hermana menor de Mariana que estaba de visita desde la universidad, soltó la bomba que nadie esperaba. ¿Pero no estás saliendo con otros chicos? Vi tus publicaciones de la semana pasada en Instagram, cenas con 3 tipos distintos. Eso no parecía networking, parecían citas. Sofía levantó su móvil y mostró una de las fotos más evidentes, donde Mariana intentaba generarme celos. Ese tal Ricardo te llevó a un restaurante carísimo, ¿verdad? ¿Y qué hay de Alejandro y Tomás?
Mamá, ¿has visto lo que sube últimamente? Patricia tomó el teléfono y empezó a revisar las publicaciones más recientes de su hija, cada vez con más desconcierto. Fotos en coches de lujo, cenas en sitios exclusivos, frases enigmáticas sobre saber tu valor y la actualización completa. Todo aquello mostraba una imagen muy distinta a la de la mujer comprometida que trataba de aparentar en esa cena familiar. Mariana, ¿qué está pasando aquí?, preguntó su madre con tono severo, usando su nombre completo. Estas fotos hacen parecer que estás soltera y saliendo con varios hombres, pero has traído a Daniel como tu novio. No entiendo cuál es la realidad. Mariana intentó defenderse alegando que solo era contenido para su marca y contactos laborales, pero sus padres no se lo creyeron. Jorge fue directo, quería saber si realmente seguíamos juntos y por qué estaba subiendo fotos con otros hombres si supuestamente estábamos resolviendo nuestros problemas. La velada se desmoronó a partir de ahí. Mariana, a la defensiva, intentaba justificarse con argumentos poco creíbles, mientras su familia concluía que su vida en redes sociales era o bien ficticia o un reflejo de un gran desorden personal. Yo me limité a responder con calma las preguntas que me hicieron directamente, dejando que ella se hundiera sola con sus contradicciones. Al llegar al postre, todo estaba claro, sus trucos de manipulación no funcionaban frente a quienes la conocían lo suficiente como para ver a través de la fachada. Sus padres estaban decepcionados, Sofía abiertamente confundida, y Mariana furiosa porque su intento de validación familiar había fracasado por completo. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Solo se escuchaba el repiqueteo de sus dedos sobre el móvil, seguramente preparando alguna publicación de malentendidos familiares para su audiencia. Pero el daño ya estaba hecho, las personas cuyas opiniones importaban habían visto quién era realmente, y ningún story podía cambiar ese golpe de realidad. Después de ese desastre en la cena, Mariana pasó a la ofensiva total. Tras un mes de intentos fallidos de manipulación, decidió preparar su salida más teatral. Una tarde de martes llegué del trabajo y me encontré con maletas de diseñador alineadas en el salón, como si fueran parte de una escenografía, y a Mariana instalada en el sofá, con el móvil apoyado y transmitiendo en vivo para sus seguidores de Instagram. Había convertido el apartamento en un set improvisado, con luces colocadas estratégicamente y hasta un pequeño guión escrito en tarjetas junto a su ordenador. Hola a todos, gracias por unirse a esta transmisión tan importante, decía con la voz entrecortada, fingiendo vulnerabilidad. He recibido muchísimos mensajes preguntándome sobre mi relación, y creo que ha llegado el momento de contar lo que realmente estoy viviendo. Me quedé de pie en la puerta, con la bolsa del trabajo aún en la mano, observando la escena. Llevaba un vestido blanco que resaltaba en cámara, y había colocado las maletas de fondo para reforzar la imagen de una mujer que elige priorizarse. A veces entiendes que has estado conformándote con alguien que no comparte tu energía ni tus ambiciones. Dejar la seguridad asusta, pero seguir en una relación donde no te valoran es todavía peor, continuaba mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Los comentarios no paraban de llegar, corazones, mensajes de apoyo, promesas de seguidores que ofrecían tratarla como se merece. Cada reacción parecía darle más fuerzas. He cargado con esta relación emocional y financieramente durante meses. Yo he intentado construir un futuro, pero él prefiere perder el tiempo arreglando motos viejas en lugar de pensar en algo serio. En ese instante decidí entrar en plano. Dejé las llaves sobre la encimera y aflojé la corbata, como cualquier otro martes después del trabajo. El cambio en su rostro fue inmediato, de actriz segura pasó a presa sorprendida al ver cómo la realidad interrumpía su guión. «Oh». Daniel ya llegó a casa, balbuceó hacia la cámara, con un tono inseguro. El chat explotó con preguntas y exigencias de ver mi reacción. Yo, sin alterarme, le hice un gesto hacia las maletas. «¿Quieres que te ayude a cargarlas al coche?», pregunté con naturalidad mientras sacaba una bebida de la nevera. No hubo gritos, ni súplicas, ni escenas dramáticas, solo lógica práctica. Su rostro atravesó una serie de expresiones, desde la sorpresa hasta la incredulidad. Los espectadores no veían la historia triunfal de una mujer liberándose, sino a su pareja reaccionando con la misma intensidad que alguien que ayuda al vecino a mover un mueble. «¿Eso es todo lo que vas a decir?», preguntó ella, con la voz quebrada, viendo cómo su narrativa cuidadosamente preparada se desmoronaba en directo. El guión que Mariana había preparado con tanto cuidado se vino abajo en cuestión de segundos. Ella esperaba que yo reaccionara como siempre, que interpretara mi papel de exnovio desesperado y dispuesto a arrastrarse para que no se marchara. Pero no esta vez. Ya no estaba en ese punto de mi vida. «¿Qué esperabas que dijera, Mariana?», le solté mientras la miraba con una calma que a ella le resultaba insoportable. «Llevas meses amenazando con dejarme, y semanas subiendo fotos con otros hombres. Todo lo que haces grita que no quieres estar aquí. Y yo no voy a rebajarme a pedirte que te quedes en un lugar donde claramente no deseas estar».
Mientras ella trataba de sostener su actuación, yo abría el refrigerador y empezaba a preparar un sándwich, como si lo que estaba ocurriendo fuera una simple charla de cualquier martes. Esa indiferencia fue el golpe más fuerte que pudo recibir, porque desarmaba por completo el teatro que había montado para la cámara. Los comentarios del directo se volvieron cada vez más crueles. La gente no compraba su versión, señalaban lo falso de la escena, se burlaban de que yo estuviera tan tranquilo y especulaban sobre qué pasaba de verdad en nuestra relación. La audiencia, que ella tanto veneraba, estaba dándose cuenta de que no estaban viendo autenticidad, sino un espectáculo barato. Pero, esto no debía ser así, balbuceó, con la voz quebrada. La influencer segura, la mujer que siempre sabía qué decir, se había esfumado. Ahora solo quedaba alguien perdido, como actriz que olvida las líneas más importantes en la función de su vida. ¿Cómo se suponía que iba a ser? Le respondí con ironía mientras mordía mi sándwich y me apoyaba en la encimera. Tú empacas tus cosas, yo me derrumbo y te ruego que te quedes. Tú, en un gesto magnánimo, ¿me concedes otra oportunidad a cambio de que prometa cambiar? Ese baile lo hemos hecho más de 50 veces, Mariana. Ya no estoy dispuesto a repetirlo. El silencio que siguió fue insoportable, sobre todo para un directo. Solo se escuchaban las notificaciones que entraban una tras otra. Mariana miraba su teléfono con desesperación, viendo cómo los comentarios de la gente se volvían cada vez más duros, como pasaba de verse como la protagonista de un drama romántico a convertirse en el blanco de burlas. Su gran final se estaba transformando en una humillación pública que no tenía marcha atrás. De pronto, cortó la transmisión y se desplomó frente a mí. Las lágrimas rodaban por su rostro, y toda la seguridad artificial con la que había entrado en la sala se evaporó, dejando solo pánico real. Daniel, por favor, me dijo con voz temblorosa. Los otros chicos eran solo para llamar la atención. No tengo dónde ir. Sé que he sido horrible, pero estaba asustada de lo serio que se estaba volviendo esto. ¿Podemos hablarlo? Era la primera vez que lo admitía tan directamente. No se marchaba porque hubiera encontrado algo mejor, sino porque creía que sus amenazas serían suficientes para mantenerme bajo su control. Esa confesión solo confirmaba lo que yo ya había aprendido. El poder de un chantaje desaparece cuando dejas de temerlo. Mariana, el problema de amenazar con irte, le contesté con serenidad, es que solo funciona si la otra persona tiene miedo de perderte. Tú misma me enseñaste que voy a estar bien sin ti. Y no solo bien, mejor. Durante la siguiente hora intentó todo. Pasó del llanto a la ira, de las promesas a las amenazas. Dijo que cambiaría, insinuó que se haría daño, juró que yo era el amor de su vida. Era el repertorio completo de sus manipulaciones, pero ya las conocía demasiado bien. Respondí siempre con la misma firmeza. Podía quedarse o podía irse, pero la versión de nuestra relación en la que yo mendigaba respeto había terminado para siempre. Aquella noche, por fin, hizo sus maletas de verdad y se fue a casa de su hermana Sofía. Desde allí me envió mensajes desesperados, que ignoré sin dudarlo. El apartamento, por primera vez en meses, respiraba paz. Fue en ese silencio cuando entendí que había descubierto la línea que separa el amor de la manipulación. 6 meses después, mi vida era completamente distinta. Javier y yo habíamos llevado nuestro pequeño taller de restauración de motocicletas a un nivel que ni imaginábamos. Teníamos lista de espera de 3 meses, y una revista de estilo de vida de Denver nos había dedicado un artículo, llamándonos artesanos que reviven el legado mecánico de América. Lo que empezó como un proyecto con la Indian Scout terminó multiplicándose en encargos, 12 restauraciones más, entre ellas la Triumph de 1969 del abuelo de Ricardo, que nos dejó una ganancia de $6,800. Ya no trabajábamos en mi garaje. Habíamos alquilado un taller de 2,400 pies cuadrados en un distrito industrial, con cabina de pintura, inventario propio de piezas y hasta una oficina para mostrar nuestros proyectos. Había completado mi certificación en metalurgia con honores, lo que me valió un ascenso a ingeniero mecánico senior y un aumento de $22,000 al año, superando los $110,000 anuales de sueldo. Combinando mi trabajo de día con el negocio, ganaba más de lo que alguna vez soñé, y lo mejor era que cada dólar provenía de algo que realmente me apasionaba. Sin Mariana drenando mis finanzas, en solo medio año ahorré más de $8,000. Eso me permitió invertir en mejores herramientas y dar el primer pago de una pequeña casa cerca del taller. Era la clase de avance que jamás hubiera logrado si seguía atrapado en esa relación. Pero lo más importante no fue el dinero, sino mi vida personal. Comencé a salir con Valeria, una ingeniera especializada en energía renovable que compartía mi pasión por la precisión. Inteligente, independiente y con carácter, tenía su propia Honda CB750 restaurada por ella misma. Era el tipo de persona que valoraba la técnica y entendía la satisfacción de construir con tus propias manos.
Nos conocimos en una exhibición de motocicletas donde Javier y yo presentamos la Indian Scout premiada. Aquella primera charla con Valeria se prolongó 3 horas, entre historia de motos clásicas, ingeniería y el gusto por resolver problemas complicados. El contraste con Mariana era abismal. Valeria insistía en dividir la cuenta cada vez que salíamos a cenar, nunca cuestionó mis planes de fin de semana y jamás amenazó con dejarme. Ella tenía su carrera, sus logros y una manera de relacionarse basada en respeto mutuo. Fue entonces cuando entendí que la paz, la autenticidad y el respeto valían mucho más que todo aquel teatro que alguna vez confundí con amor. Ella realmente disfrutaba verme trabajar en mis proyectos, y con frecuencia aparecía en el taller con una taza de café mientras yo me sumergía en alguna restauración complicada. Una noche, mientras resolvía un problema eléctrico en una Norton Commander de 1973, me dijo con una sonrisa sincera: «Me encanta observar cómo tu mente enfrenta los problemas. Esa concentración tuya tiene algo muy atractivo». Ese tipo de aprecio era completamente nuevo para mí, algo que jamás había sentido con Mariana, quien siempre veía mis intereses mecánicos como un obstáculo para su atención, en lugar de reconocerlos como una parte valiosa de lo que me hacía único. Por eso quedé sorprendido cuando, un soleado sábado de octubre, Mariana apareció en el Colorado Classic Motorcycle Show. Javier y yo teníamos un puesto destacado donde exhibíamos nuestro más reciente logro, una Indian Scout de 1964 que habíamos restaurado durante 4 intensos meses. Era, sin duda, nuestra mejor obra hasta ese momento. La motocicleta lucía un acabado impecable, con pintura fiel a la época, un motor reconstruido que entregaba un 35% más de potencia que las especificaciones originales y un trabajo de cuero artesanal que armonizaba perfectamente con la estética clásica. El interés fue inmediato. 6 posibles clientes ya nos habían hecho consultas, y un periodista de Classic Motorcycle Magazine se acercó para conversar sobre incluirnos en su próxima edición. Yo estaba explicando nuestra filosofía de restauración a un coleccionista cuando, entre la multitud, vi que Mariana se acercaba. Lucía distinta, más natural y madura. En lugar de los vestidos de diseñador que antes consideraba indispensables para su imagen, llevaba unos vaqueros sencillos y una blusa discreta. Su cabello era más corto, práctico, y no la vi obsesionada con revisar el teléfono ni con buscar ángulos para fotografías. Incluso esperó con paciencia a que terminara mi conversación, algo que jamás habría hecho en los 2 años que estuvimos juntos. «Daniel, espero que no te moleste que me acerque. Vi el artículo sobre tu negocio y quería felicitarte. Esta moto es absolutamente increíble», me dijo con una voz más suave y auténtica, sin la teatralidad que solía marcar la mayoría de nuestras charlas. «Gracias, Mariana. Javier y yo hemos trabajado muy duro para construir algo con verdadero valor», respondí, señalando a mi socio que estaba ocupado hablando de precios con otro visitante. «¿Y tú? ¿Cómo has estado?» «Mejor, la verdad. Conseguí un puesto como coordinadora de marketing en una startup tecnológica del centro. Ha sido un reto enorme, pero estoy aprendiendo a desarrollar habilidades reales, más allá de perseguir métricas en redes sociales». Noté que observaba nuestro stand con lo que parecía ser genuina admiración. Luego, casi en un susurro, me dijo: «Te debo una disculpa, Daniel. Una de verdad, no esas manipulaciones que solía usar para conseguir lo que quería. Perderte fue una de las lecciones más duras que me tocaron». Antes de que pudiera responder, Valeria apareció a mi lado con 2 cafés en la mano. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una camiseta de una banda clásica, transmitiendo una seguridad natural que no necesitaba adornos. «Cariño, pensé que necesitarías un poco de cafeína», dijo, besándome en la mejilla con espontaneidad, antes de notar la presencia de Mariana. «Oh, perdona si interrumpo. Valeria, ella es Mariana, mi exnovia». «Mariana, te presento a Valeria», dije, sorprendido de lo fluida que resultaba la situación. Valeria le ofreció la mano con una sonrisa amable. «Encantada de conocerte, Mariana. Daniel me contó que ustedes compartieron buenos momentos en el pasado». «Todos los buenos momentos fueron gracias a él», contestó Mariana mientras estrechaba su mano con sinceridad. «Yo fui demasiado inmadura para valorar lo que tenía. Tienes suerte de haberlo encontrado». Conversaron unos minutos sobre la exposición y los trabajos de restauración. Mariana mostró respeto cuando Valeria explicó que también tenía formación en ingeniería y trabajaba en su propio proyecto con una Honda clásica. No hubo señales de celos ni de competencia, solo reconocimiento hacia alguien que compartía mis mismos valores. Finalmente, Mariana se despidió. «Será mejor que los deje atender a sus clientes. Daniel, me alegra de verdad verte bien. Te mereces a alguien que valore todo lo que te hace especial. Lamento haber tardado tanto en entenderlo». Cuando se marchó, Valeria entrelazó sus dedos con los míos. «No cualquiera admite sus errores con esa franqueza. Supongo que ha cambiado mucho». Asentí,
aunque sin darle demasiada importancia. Lo cierto es que, más allá de sus palabras, mi vida ya había tomado un rumbo distinto. Con Valeria estaba construyendo algo real, estable y basado en el respeto mutuo, sin juegos, sin amenazas ni condiciones absurdas. Esa noche, en vez de quedarme dándole vueltas a lo que Mariana había dicho, Valeria y yo terminamos celebrando los nuevos contratos con un paseo improvisado en la moto. La carretera iluminada por las luces de la ciudad y el viento golpeando nuestros rostros me hicieron sentir que, por fin, estaba exactamente donde debía estar. No había nostalgia, ni dudas, ni necesidad de mirar atrás. Solo la certeza de que el pasado había servido como un recordatorio de lo que nunca más permitiría en mi vida.